Mis amados amigos y hermanos, he venido estudiando a fondo las preguntas de nuestro Mesías, nuestro amado Señor Jesucristo. Y leo esta pregunta que, al igual que todas, merece una respuesta. Está en Mateo 7:22. Dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Este versículo es una de las declaraciones, amados, más solemnes, más conmovedoras del Señor Jesucristo. Aquí no hay ironías, no hay parábola, sino hay una advertencia profética pronunciada con la autoridad de un juez y con la autoridad del maestro, que dice: en aquel día. Así que nuestro Señor ubica su enseñanza en el contexto del juicio final, el día en que toda obra será probada, todo es conocido por Dios. Nuestra vida, tu vida, la mía, tú que me oyes, ya sea en el presencial o el diferido, es conocida por el Eterno. Y toda apariencia va a quedar al descubierto. Aquel día, dice, en aquel día, no es cualquier día, es el día donde se manifiestan las verdades del corazón y del alma de todo ser humano. Pero sobre todo el tono cambia porque, pues en las anteriores preguntas hablaba de árboles y de frutos, ahora habla de personas. Personas que hicieron obras poderosas en su nombre. Hicieron milagros, expulsaron demonios, profetizaron. Sin embargo, esas obras poderosas serán halladas vacías por dentro, vanas. Hermano, hermana, esto sacude los cimientos de toda religión exterior, de toda apariencia exterior. El tono del Señor Yeshua es profético, es revelador. Jesús no se está dirigiendo a multitudes o a incrédulos, sino a personas de religión, a personas de ministerio, a personas ministeriales. Sean pastores, sean apóstoles, profetas, evangelistas, liberadores, hacedores de milagros. El Señor se dirige a ellos. En el ministerio que Dios me dio hace muchos años, tuve una época donde empecé a ministrar mucha liberación. Yo venía de una iglesia guerrera, aprendí mucho allí. Incluso el presidente de la Alianza de Pastores de ese entonces, aquí en mi distrito, les dijo a todos públicamente: oigan, si les cae un endemoniado, llévenselo al pastor Hermoso, él los va a ayudar. ¿Qué creen? Y así empezaron varios pastores a enviarme personas con problemas espirituales, algunos serios.
Yo oraba en el nombre de Jesús, siempre auxiliado por un querido amigo, un diácono que aprecio mucho. De ese entonces ese hermano. Llegó el momento en que tuve que hablar con los pastores y decirlos, oigan, háganlo ustedes mismos. ¿Por qué están enviando personas demonizadas a mi iglesia? ¿Por qué están enviando personas enfermas? Háganlo ustedes son creyentes. Ustedes también tienen el Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es para todos los creyentes, para todo aquel que confiese y confía en Jesucristo como su Señor, su Salvador, su Sanador. Sin embargo, dentro de la escuela apostólica y profética conocí algunos alumnos que me da pena decirlo, pero conocí a uno que ministraba liberación. Él decía tener dones de liberación y lo hacía con un método de Alcohólicos Anónimos. Él provino de ahí, usaba el 4º y 5º paso. Y también era un poquito consultador medio espiritista. Cuando yo me enteré, lo exhorté seriamente, no una ni dos. Le dije que dejara de hacer eso, pero no me escuchó. Al contrario, se promovió, se autopromovió. Y por otro lado, otro pastor amigo le encargó la liberación de una jovencita de su iglesia para que este hombre que se decía libertador, con dones, ¿saben qué pasó? Empezó a seducir a la chica. Y el otro pastor se enteró y públicamente lo denunció como un depredador sexual. Y bueno, pues a mí me llamó la atención y fue un caso muy lamentable. De verdad. Jesucristo dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre 3 veces. El problema no es lo que hicieron, sino desde dónde lo hicieron, en tu nombre. En tu nombre, en tu nombre, 3 veces. Pero ¿qué dirá el Señor? Nunca me conocieron. Esta triple repetición muestra una religión, una apariencia sin intimidad. Una fe de resultados, sí. Hicieron milagros, echaron fuera demonios, profetizaron sin tener una relación íntegra, honesta, verdadera. El tono profético de Jesús dice, en aquel día. Él está desenmascarando esa autocomplacencia espiritual cuando la obra que hacen sustituye al amor y a la verdad. Donde el ministerio, el ministerio, está suplantando la comunión, la relación con Jesús, el rabí, el maestro, el profeta, el Señor, Adonai en los cielos. Por eso dice Éxodo 27, no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. El arrepentimiento, la fe. Hoy quiero llamar al arrepentimiento y la fe. Yo temo al Señor y lo temo porque he tenido que arrepentirme delante de Él personalmente. Y confío en el poder y en el amor de su sangre, porque Él es bueno.
Yo no quiero que tú ni nadie pueda seguir la raíz del autoengaño. Puedes tener mucho conocimiento, puedes tener muchos dones, pero la clave está en la respuesta del Señor. Nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Te digo, el problema no está en la falta de dones y no está en la falta de conocimiento, sino en el amor. El verbo conocer, nunca os conocí, hinuxku, estuve estudiando el griego aquí en la biblioteca, implica intimidad. Implica una experiencia real, viva, integridad, una comunión profunda, conocí. El verbo usado es para describir la unión entre el esposo y la esposa. Hay esposos y esposas que en momentos conflictivos venimos al Señor y recibimos todo perdón. Pero regreso al caso de la pregunta de Jesús. Me dirán, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros, no echamos demonios. ¿Y qué va a decir el Señor? Sí, usaron mi nombre, pero no caminaron sinceramente conmigo. Por eso Isaías 29:13, aquí tengo mis notas, dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos amados, con esta pregunta de Jesús, el Maestro está formando discípulos que vivan en integridad, no en apariencia, Por eso su enseñanza no busca infundir miedo. Lo que Jesús está buscando es despertar autenticidad. No usar su nombre nada más por usarlo. Jesús, el Señor, está enseñando que el verdadero fruto no se mide por milagros visibles, sino por la obediencia interior. Conozco gente que hace luego cosas espectaculares, milagros, lenguas, caen en el espíritu, ruedan las personas. Pero creo que Jesús siempre va a querer el carácter transformado. Los dones pueden ser imitables. Ese es el gran engaño del diablo. Por eso los brujos, hechiceros, hacen milagros. De ahí la pregunta implícita, ¿qué vale más? ¿El poder que manifiestas por tu prédica espectacular, tu imposición de manos, o la comunión que mantienes con el Señor Jesús? Aquí esta pregunta nos lleva a un autoexamen. ¿Sirvo a Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente que nos visitó hace 2000 años, que murió en la cruz, que resucitó de entre los muertos y que vendrá a juzgar a vivos y a muertos?
¿Sirvo a Cristo o a mi propia imagen? ¿Predico su nombre o me glorío en el mío, en el conocimiento, en los dones míos, mi ministerio o en él? Mis obras, lo que hago, hecho, nacen del amor o del orgullo espiritual. Jesús no rechaza el poder sobrenatural. Lo que hace es reubicarlo en el lugar correcto. El poder debe fluir de una relación viva con el Padre Eterno, con el Padre Santo, con el Creador del universo. No en la necesidad de un conocimiento, de diplomas, de reconocimiento ministerial, de ser famoso en las redes, en los libros, en las iglesias, en las giras. No, hermano. El creyente maduro va a entender que el milagro más grande no es sanar los cuerpos o liberarlos de demonios, sino transformar sus corazones para Él. El llamado a la intimidad. Recuerdo a una mujer de la población de Magdala. Salieron 7 demonios de ella y siempre siguió a Jesús hasta el fin. Recuerdo a un hombre de la región de Gadara, según los evangelios, que fue libre de toda una legión de demonios y lo siguió. Quiso seguirlo y el Señor lo mandó a evangelizar. Por eso el milagro más grande no es la sanidad, la liberación, sino la transformación del ser, la transformación de los corazones. Así que esta pregunta de Jesús nos invita a vivir un cristianismo de unidad con Él, de comunión con Él, no de espectáculo. El reino no se mide por prodigios o por fama que impresiona. El reino de Dios se mide por el rey y los súbditos. La fidelidad que permanece aun cuando nadie aplaude. Jesús no busca obreros que digan, Señor, Señor. El Padre busca hijos, hijas, que puedan escuchar su voz y obedecerla en lo secreto. Por eso, esta enseñanza nos deja una exhortación. Teme a Dios y sirve al Señor con profundo amor y gratitud. De gracia recibiste, da de gracia. Soy tu amigo Javier. El Señor sea contigo.